Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Doy gracias a Dios por permitirnos un día más de estudio de su palabra, ¿verdad? Gracias por estar aquí, gracias a quienes estarán escuchando. Estamos dedicando este tiempo para estudiar eh, el Sermón del Monte, verso tras verso, cada una de las bienaventuranzas tomadas de un estudio bíblico del doctor Miguel Núñez. Y ayer vimos, ¿verdad?, la importancia de reconocer que estamos en bancarrota. Ayer pudimos ver esa primera bienaventuranza, ¿verdad? Que decía bienaventurados los pobres y pudimos notar a qué se refería con bienaventurados los pobres. Isaías capítulo 57, verso 15, dice, así dice el alto y sublime que vive para siempre y su nombre es santo, que habita en lo santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Sí? Dios se acerca al contrito de corazón, ¿sí? Para poderlo sanar y para poderlo complementar a la estatura, ¿verdad? A la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Ese es el fin de todo lo que nosotros vamos conociendo dentro de la Escritura. El pobre de espíritu, que ayer vimos esa bienaventuranza, pide perdón siempre por su orgullo, ¿sí? Dios nos tiene que vaciar de todo lo que yo soy, lo mío, de todo lo que yo me lleno, ¿sí? Para que nos podamos ir llenando de Él, ¿sí? De su Espíritu Santo. Va a ir cambiando esa conducta en nosotros, esa manera de pensar. Todo eso es lo que nosotros vimos ayer, que el pobre de espíritu, al darse cuenta, ¿verdad? Busca la ayuda del Señor y empieza a darse cuenta que su autosuficiencia ahora sí va la redundancia, no es suficiente para poder salir el estado en el que está. Así que es muy importante que primero que nada miremos el estado en el que nosotros nos encontramos. Voy a compartir las diapositivas de la bienaventuranza del día de hoy. Voy a pedir a Clau, que está por allí, que lea Mateo, por favor, Clau, me lees Mateo 4 de los versos 23, sin títulos, sino corrido, por favor, de Mateo 4 de los versos 23 al verso 4 del capítulo 5, así de corrido. Sí, Clau, por favor. El 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Gracias, Clau. Así que ahí estamos mirando el Sermón del Monte, este mensaje contracultural y viendo a Cristo en su mejor momento. Lo estamos viendo cómo venía multitud tras de él, ¿verdad? Para poder ser sanados, pero también algo bien importante, que él les enseñaba. Toda esa multitud que vemos allí, el Señor les enseñaba. Ahora vamos a ver los que lloran, ¿sí? ¿A qué se refiere con bienaventurados los que lloran? Esta bienaventuranza del día de hoy, ese dolor que es por mi pecado y por lo que yo he visto en mí al darme cuenta de mi pobreza espiritual, que fue lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Y esta pequeña ilustración
que habla sobre aquellos pacientes que sufren lepra, ¿sí? Y una de las consecuencias es que sus nervios, dice, van muriendo. Cuando sus terminaciones nerviosas pierden su sensibilidad, estos pacientes pueden acercarse al fuego, la llama y no sentir el dolor. Esto no es una bendición para ellos. Muchos podrán decir, pues qué bueno, ¿verdad? Que no siente, no, que mejor que no sienta. No es una bendición. Es una bendición para nosotros poder sentir el dolor cuando mi piel se acerca al calor, porque es lo que me va a ayudar a retirarla inmediatamente, porque muchos de estos pacientes han perdido dedos, manos precisos por traumas repetitivos que ellos no sintieron y la mano fue traumatizando, infectando y terminaron por amputarla, ¿sí? Por eso es muy, muy necesario que nosotros tengamos esa sensibilidad. Necesitamos nosotros esa sensibilidad. A veces nos quejamos por el dolor físico, pero aún el dolor físico es una bendición porque es algo que me ayuda a evitar daños mayores. O sea, es algo que me previene de consecuencias de no hacer, por ejemplo, ahorita que yo, de no hacer algo más allá que va a afectar mi físico. Sí, ahorita que tenemos esta situación, ¿verdad? De gripe y de tos, qué bueno que yo me siento mal físicamente y esto me hace que yo me cuide, ¿verdad? A estarme haciendo mi tecito, a estarme tomando el medicamento adecuado que me enviaron, ¿verdad? Si yo no tuviera esta sensibilidad y mis pulmones estuvieran colapsados, yo estaría tomando agua fría, no me estaría cubriendo, no estaría yo cuidándome, ¿verdad? Y al rato ya estaría yo colapsada, que eso fue lo que sucedió con mucha gente. Ahora cuando tuvimos la pandemia, nosotros pudimos darnos cuenta que gente que de momento se sintió mal y resulta que sus pulmones ya estaban colapsados. Entonces, qué bueno que nosotros podemos sentir, qué bueno que nosotros sentimos el dolor que causa cuando nosotros no nos sometemos a las cosas del Señor. O sea, Dios bien me ha dicho una vez tras vez, perdona, Dios me ha dicho una vez tras vez, quítate el enojo, Dios me ha dicho una vez tras vez, quítate la ira. Y al yo no tener esa sensibilidad a la palabra del Señor, por eso es muy importante cuando Pablo dice, se cauterizaron la mente. Algo cauterizado ya no siente, ¿sí? Pierde sensibilidad. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la sensibilidad para que nosotros podamos tomar el camino correcto, tomar aquello que el Señor, por lo cual nos va dirigiendo. Entonces, esta es una breve ilustración de lo que es el dolor. Sí, aquí está. El dolor físico es una bendición, es algo que me ayuda a evitar daños menores, es algo que me previene de consecuencias de no hacer yo algo en ese momento. Me va a terminar llevando por un camino que yo no hubiese querido ir. Sí. ¿De qué manera este dolor emocional, espiritual del que habla Cristo me va a producir felicidad? Porque nada más escuchamos dolor y todo el mundo sale corriendo, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué manera el dolor emocional a mí me va a producir felicidad? Vamos a ver primero que nada cuál es la causa del dolor, ¿sí? Y aquí dice que es la pérdida de la ignorancia con la que yo vivía, ¿sí? Vamos a ver el Salmo 51. Clau, si me puedes ayudar con el Salmo 51. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver allí. Y alguien más que me pueda ayudar con el Salmo 119, 136. Ahorita te digo de qué verso del 51, mi Clau, porque no le puse ahí. Así que el dolor es la causa del dolor es la pérdida de la ignorancia con la que yo vivía, ¿sí? Nos causa dolor cuando nos damos cuenta de cómo era que nosotros éramos. Yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? En una ocasión escuché a este señor, Cash Luna, lo escuché que estaba mirándolo una amiga mía que es fanática de él, y lo estaba mirando y decía este hombre, no, dice,
alguien de aquí ha fumado marihuana y pues los que fumaron, pues quizás se chiviaron, no dijeron nada y no saben lo que se pierde. Yo sí, y fui bien marihuano, pero lo decía así como con alarde, como si hubiera sido, o sea, imagínate decir, no, no saben lo que se pierde. Cuando nosotros realmente nos damos cuenta que como que no tenemos nada bueno, ¿verdad? Eso nos causa dolor, ¿sí? Y la pérdida de la ignorancia con la que yo vivía a mí me debe de causar dolor, no alarde, ¿sí? Nosotras hemos dado muchas veces testimonio aquí de dónde nos sacó el Señor, porque a nadie de las que estamos aquí nos sacó del castillo de la pureza, ¿sí? Y cuando nosotros nos empezamos a recordar ¿de dónde nos sacó el Señor? Ay, no nos carcajeamos, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras, pero cuando se abre el entendimiento de dónde yo estaba, cautiva por el pecado, debe de causar un dolor en mí, ¿sí? Un dolor de darme, como cuando la persona es inducida a un coma y ella no conoce su condición. Mi abuelita cuando la operaron tenía de compañera una muchacha que la habían atropellado y la señorita estaba en coma, no sabía nada. Y cuando ella vuelve en sí y ella empieza a recordar cómo dice que el chofer se rió porque el chofer la quiso espantar echándole el carro, como que le iba a echar el carro encima y a él se le fue, sí se lo echó, y ella recordaba cómo ese hombre se rió así de que la asustó, y y al final sí le echó el carro encima, se le fue al chofer, y ya cuando sintió que se le fue encima, la arrastró porque quería acabar con ella. Y cuando esta chica vuelve en sí y recuerda todo esto y da partes a las autoridades y se mira en un espejo, y mira todo cómo estaba ella, le había acabado toda la parte de su cara, toda se la había dejado en hueso. Cuando ella mira esto, a ella le causaba dolor recordar cómo fue que llegó a ese, pues hasta ese momento del hospital y todas esas operaciones. Cuando nosotros recordamos que nuestras malas decisiones, ¿sí? Nos lleva al estado en el que estamos, nos debe de causar dolor. No, yo no creo que podamos, que digamos, ay, pues ya ni modo, ya la regué. Si decimos eso, quiere decir que no hay en nosotros esto que hemos estado mirando, esa humildad que necesitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que me provoca dolor y llanto? Cuando David en el Salmo 51 llora por su pecado, fue bendecido, ¿sí? ¿Por qué hace David este Salmo 51? Porque cuando recuerda, David parecía que ya no había pasado, ya no pasaba nada, ya estaba él feliz y contento con Betsabé y quizás hasta con su nuevo hijo, no se sabe en qué momento Natán llega y en qué momento él lo escribe, pero es cuando Natán llega y le dice, ya recordé, Natán llega y le dice que había pecado contra el Señor, porque David ya estaba con su bebé, no era Salomón, fue el primer hijo que tuvo con Betsabé, y estaba como si ya no pasaba nada, hasta que Natán lo confronta. Y sabes una cosa, nosotros nos vamos el Señor sí o sí, para poder mostrarnos a nosotros, no que Él quiere saber, porque Él lo sabe todo, pero para mostrar en nosotros mismos, que nosotros nos demos cuenta. No es lo mismo que alguien te diga, tienes algo en el diente, a que tú vayas y veas que tienes algo en el diente. Bueno, pues el Señor va a buscar la manera, va a poner la situación correcta en la que tú tengas que notar la condición de tu corazón. Cuando Natán llega ante David que lo llega y le dice, fíjate David, que hubo un hombre que tenía una sola corderita y su vecino, parafraseando la historia, y su vecino llegó visita a él y no tenía que darle y le quitó la corderita, la única que tenía este hombre, se la quitó y David enfurecido dice, ¿verdad? Pues que muera el que hizo tal cosa, sí, eso hiciste tú, sí, la corderita, Betsabé, se la quitaste a Urías, teniendo todo un ganado. Esto hiciste tú. Y David de esa manera es confrontado con lo que está en su corazón, ¿sí? Y esto le causa dolor a David, pero cuando a ti te causa dolor tu pecado, cuando tú te das cuenta de lo que verdaderamente
hiciste, y si verdaderamente hay un arrepentimiento, vas a sentir ese dolor, el Señor te va a bendecir. Clau, ¿me lees, por favor, el verso 9 de ese Salmo 51 y de allí el verso 12? El versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias, Clau. Así que ahí estaba llorando por su pecado David, y claro que fue bendecido, pero sobre todo buscar es un espíritu noble que nos sustente. ¿Quién me ayuda con el Salmo 119, 136? Yo, Susana, dice 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Fíjense bien, gracias Susi. Fíjense bien, cuando David llora por su pecado y que es bendecido, en el Salmo 119, 136, habla de la conversión de David. Nosotros vemos en el Salmo 51, cuando pide que se le devuelva el gozo de su salvación y espíritu noble le sustente. En el verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y aquí en este salmo que nos leyó, este verso que nos leyó Susi, del Salmo 119, 136, habla de esa conversión de David. Ahora se duele de los pecados de los demás. Y aquí hay algo bien importante, que era lo que decíamos ayer, y que el Señor se lo decía a Israel una y otra vez. No te olvides que fuiste extranjero, que estuviste en tierra ajena. No te olvides de dónde te saqué, ¿sí? Y esto es cuando nosotros nos causa dolor de cómo estuvimos, de todo lo que hicimos en nuestra ignorancia. Pero cuando vemos a otra persona que está en la misma condición, a nosotros nos tiene que causar un dolor. Aquí también hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vemos a una persona, pues, ay, es que eso se merece, ay, es que eso se buscó, ay, es que está pagando todas las que hizo, aguas. Eso no es de un verdadero creyente, ¿sí? A nosotros nos tiene que causar dolor. ¿Cuántas veces hemos tenido ríos de lágrimas por el pecado del otro? ¿Cuántas veces cuando nos, nos enteramos de algún hermano, alguna hermana, ¿verdad? Que, que cayó en pecado, que cometió pecado, o de alguien que acaba de llegar y que estuvo en la condición, nos duele que haya, el que le haya fallado al Señor, o nos duele ver en la condición que llegan, ¿sí? Así que tengamos pongamos mucha atención de lo que se va descubriendo en nuestro corazón en cada situación que el Señor permite, ¿sí? Aquí vamos a leer ¿cómo se llama? Estas citas bíblicas, a manera de que podamos ir entendiendo un poco estos bienaventurados, los que lloran, ¿sí? ¿Por qué es que estaban llorando? Bueno, en Nehemías capítulo 1, de los versos 5 al 7, Clau, ¿me ayudas con ese? Susi, no sé si me puedes ayudar con el que sigue, con Daniel, y alguien más que me ayude con Habacuc. Vamos a leer para poder entender. Martita Cano, ¿me puedes ayudar con Habacuc, capítulo 1, versos del 13 al 14? Teresita, ya te vi. Es que no las veo todas ahorita, ya empecé a descubrirlas. Mateo, Teresita, Mateo 23, 37. Dale, Clau, con Nehemías, capítulo 1, verso 5 al 7. Dice así, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo.
Gracias, Clau. Fíjense, Nehemías llorando por el pecado del pueblo y por el pecado de su casa, porque dice, ¿verdad? Nos hemos corrompido nuestros padres, el pueblo completo. Nehemías estaba en el palacio del rey, él estaba ahí, él pudo haber dicho, bueno, es que todos ellos se la buscaron para que no siguieron los estatutos y los mandamientos del Señor. Nehemías está llorando por el pecado del pueblo y esto hace a Nehemías un hombre bienaventurado. Gracias, Clau. Glau, ¿tú lo puedes leer? Daniel capítulo 9, versos 3 al 6. Del 3 al 6 dice así su palabra, en el nombre de Jesús. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestro rey, a nuestro príncipe, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gracias, Glau. Ahí estaba Daniel. Nosotros siempre decimos, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que es el hombre más íntegro, probablemente el hombre más íntegro que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, vemos a Daniel llorando, orando, ayunando, pidiendo perdón también por el pecado del pueblo, ¿sí? Y que Daniel también recordemos que llega y lo ponen en un buen lugar, en el palacio del rey. Y sin embargo, Daniel se daba cuenta, miren, es que es algo bien, bien importante darnos cuenta, todo lo que sucede en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que no, que todo lo que pasa todo lo malo que pasa es debido al pecado que permea en el hombre, ¿sí? Entonces, nosotros nos duele ver cómo la gente, ¿verdad? Jóvenes asaltando, jóvenes golpeando a sus mismos padres, muchas de las cosas que vemos. Y a veces decimos, y perdón, pero es la expresión que muchas veces decimos, ¿verdad? Desgraciado, ¿cómo no le pasa esto? ¿Cómo no le pasa aquello? Y estos hombres que hasta ahorita hemos leído, Nehemías y Daniel, ¿verdad? Que estaban en buena condición, en buena situación, se dolían de ver cómo estaba el pueblo. Martita, ¿me ayuda con Habacuc? Si ya lo tienes por allí, capítulo 1, versos el 13 y el 14, por favor. Dice, muy limpios eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Ahora sí te escuchaste bien, Martita, gracias. Ok, ahí estaba Habacuc clamando por justicia, Habacuc diciéndole al Señor, ¿verdad? Sí sé que tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, pero ¿por qué, dice, por qué ves a los menospreciadores y callas cuando se destruye, cuando él destruye el impío al más justo que él? Estaba doliéndose de todo esto, lo que comentábamos, que es que nosotros vemos cómo se vive en la sociedad y es todo debido al pecado. Y en Mateo capítulo 23, verso 37, para recordarlo, mi querida Teresita, por favor. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Amén. Gracias, Teresita. Ahí está el Señor también llorando por el pecado de Jerusalén, ¿sí? Y lo que quiere decir el Señor, eso es eso cuando dice felices son los que lloran, ¿sí? Que lloramos por nuestro pecado y por el pecado de los demás. Y no de que nos la vamos a pasar llorando como Magdalena, se refiere a que nos duele, nos conmueve la situación, ¿sí? Así que a eso es a lo que se refiere con bienaventurados los que lloran.
Bueno, la causa del dolor es la pérdida de la ignorancia hacia el pecado con la que vivía y ahora veo lo que yo soy capaz de lo que yo he hecho y al verme empiezo a experimentar una sensación profunda de amargura, de dolor y Cristo dice en ese momento, eres bienaventurado, ¿sí? Y el Señor nos promete bendecir cuando termine nuestra experiencia. Qué bienaventurado es aquel que fallándole al Señor se da cuenta de lo cometido, ¿sí? A ese es al que el Señor va a bendecir, va a levantar, va a restaurar. A ese es al que va a sostener, ¿sí? Pero si nosotros cometemos, ¿verdad?, alguna falta delante del Señor, y a mí no me duele, no me interesa, yo me lleno de orgullo, ¿verdad? No, me hago como que no pasó nada. No, el Señor no me va a levantar, no me va a bendecir, no me va a guardar, no me va a sustentar. Antes bien, en la siguiente prueba, yo puedo terminar allí eh, fulminado, puedo terminar en la lona, sí. Puede venir a estar mi estado, que ya de por sí está mal, a un estado aún mucho peor de lo que esta prueba está queriendo enseñarme. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta. No guardemos esa amargura y ese dolor que nos causa, ¿sí? Yo siempre digo, recordemos a Caín, recordemos a Caín. El mismo Señor le decía, el pecado está a la puerta, pero tú sabes, si te dejas enseñorear si tú te enseñoreas sobre él o tú te dejas enseñorear de él, ¿sí? Ahí está. Así que, la cualidad del dolor, nosotros vamos a ver la cualidad de ese dolor al que se refiere. No es un dolor físico, es un dolor emocional, espiritual, profundo e intenso y duradero. Cuando nosotros vemos a David, la historia no dice precisamente qué tiempo pasó, pero David, al no poder salirse con la suya, de mandar a Urías a dormir con su mujer Betsabé, ¿verdad? Y para que pudiera decir que el hijo que Betsabé, que recordemos que la había embarazado David, que el hijo que iba a tener fuera de él, al ver que no, que Urías no accedió a llegar a su casa, lo pone al frente y fue acumulando más David, ¿verdad? Lo pone al frente, es muerto Urías, de la misma mano de Urías lleva él delante, ¿verdad? Al ejército la indicación de David de que tenían que ponerlo al frente para que muriera. Una vez que muere Urías, manda a llamar a Betsabé, y ya tiene a Betsabé como su mujer y pareciera que no pasa nada. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo, en el Salmo, ¿verdad? David estaba siendo carcomido por ese pecado. David tenía un dolor intenso y un dolor que ya le había durado, pero hasta que David no reconoció delante del Señor, ¿verdad? Hasta que no lloró su pecado, hasta que su pecado no le dolió, eso que David había hecho en contra del Señor, hasta que no le dolió, nosotros vemos como David, ¿verdad? Entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque él se da cuenta allí de que el haberse callado el haberle fallado al Señor, del no humillarse delante de Dios, estaba carcomiéndolo por dentro, ¿sí? A veces nosotros podemos estar resistiéndonos a algo que nosotros sabemos que no está bien y ahí lo estamos, ¿verdad? Como decimos en México, apechugando. Ahí está, no, es que, y viene ese orgullo que no, ¿qué van a decir de mí? La humildad va a ayudarnos en cada una de las bienaventuranzas que nosotros vamos a estar mirando, ¿sí? En el griego hay 9 palabras para hablar de dolor y de llanto. A la que aquí se refiere es penteo, la más fuerte de las palabras para expresar el dolor
De manera que Cristo está diciendo, felices los que experimentan el dolor más profundo en su condición de pecados. Cuando nosotros vemos a Isaías que se presenta en el templo, ¿verdad? Y cómo dice Isaías, ay de mí, porque estoy igual que ellos. Ay de mí que soy muerto, porque hombre de labios inmundos soy y habito entre hombres, ¿verdad? Que son pecadores. No está como aquel fariseo que decía, ¿verdad? Gracias a Dios que no soy como este. Gracias a Dios que yo sí ayuno. Gracias a Dios que yo sí oro. Gracias a Dios que yo sí doy mis ofrendas y que no soy como este. Y muchas veces, ¿verdad? Pues gracias a Dios que yo no soy como este. En lugar de darnos cuenta que como ese estuve yo y que ese necesita la misericordia que Dios ahora me ha mostrado a mí, ¿sí? Entonces, es a esa causa de dolor se refiere, ¿sí? Cuando descubro lo que yo estaba dañando, la condición que yo tenía, Cristo es quien me ha abierto los ojos y me lleva a experimentar dolor por ello y no puedo hacer más, pues lo hecho está, ¿sí? Pero ya Él que me abrió los ojos y si yo ya me duele esa condición, bueno, pues nosotros tenemos que cambiar de rumbo. Cuando uno se da cuenta dónde estaba y más cuando nos decimos hijos de Dios, y eso te duele. Esa es la cualidad del llanto, del dolor. ¿Sí? A esa es a la que se refiere el Señor que nos debe de doler. No sé quién me ayuda ahí, por favor, con la segunda carta de los Corintios que Pablo escribe. Esta carta que Pablo, los Corintios, les estaba dando toda una enseñanza de cómo debía de vivir la conducta que debía de tener el que ahora es creyente. Pero aquí Pablo, en su segunda carta que manda a los Corintios, en el capítulo 10, en el capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. A nosotros nos da tristeza cuando descubrimos que el esposo nos engañó. Uy, no, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Nos sentimos morir. Pero ¿cómo nos sentimos cuando Dios nos hace mirar que le hemos fallado? Cuando la que comete el pecado soy yo, ¿sí? Cuando la que le falla al Señor soy yo. Esa tristeza que produce en nosotros, que sentimos nosotros, dice Pablo, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? O sea, no nos podemos arrepentir de la tristeza que sentimos, a eso se refiere Pablo, sino del haberle fallado al Señor, que eso me lleve realmente a mí a estar triste, a arrepentirme. Cuando nosotros lloramos por nuestro pecado, Dios produce una sanidad, ¿sí? Que esa no nos va a producir un pesar, nos va a encaminar nuevamente en lo que Él tiene para con nosotros. El mundo llora por la pérdida del beneficio, sea trabajo, condición, familia, cuando pierde la reputación, cuando pierde la vergüenza ante los hombres, ¿verdad? Este dolor es el que lleva a muerte. Pero el dolor que nosotros sentimos cuando le fallamos al Señor, ese nos lleva a vida eterna, ¿sí? Nos da una vida eterna. La compensación del dolor. El Señor nos dice que seremos consolados. Y Pablo, en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, por medio del Espíritu Santo, que es el llamado consolador, ¿verdad? Que el mismo Jesús decía que iba a llegar como consolador. A Él le gusta consolarnos, ¿sí? Pero cuando en nosotros hay ese arrepentimiento, esa es una de las virtudes del carácter, de la naturaleza de Dios, que Él nos va a consolar cuando venimos delante de Él con un corazón contrito, con un corazón humilde, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos ante el Señor diciéndole, en mí no hay fuerza, si no sé qué hacer, no tengo nada,
te necesito para poder poner en obra, Señor, todo lo que ahora estoy aprendiendo. Y Él nunca nos va a rechazar, antes bien nos va a consolar, ¿sí? Y voy a pasar aquí 5 cosas que Él quiere que nosotros recordemos antes de esa compensación que Él nos va a dar, ¿sí? Siempre vamos a empezar por una mala noticia, pero al final va a ser una buena noticia, como lo vimos con Job, ¿verdad? Eran puras malas noticias con Job, y al final el Señor le mostró su grande favor. Dios no dejará impune al culpable. La culpabilidad le va a juzgar, pero eso que Él hace al juzgarla muchas veces es lo que nos trae a Él. Porque si nosotros no somos confrontados, ¿cuándo vamos a venir y le vamos a decir al Señor, mira, manché mi vestidura y ya no tengo más no tengo cómo lavarla, cómo limpiarla? Vengo delante de ti, ¿sí? Mi problema con Dios se agrava con mi silencio. David decía, mientras callé mi pecado, en mi pecado, perdón allí, mientras callé mi pecado, se consumieron mis huesos. Nosotros debemos de ir delante del Señor y confesarle nuestro pecado. Dios valora nuestra sinceridad. Hay una amiguita chula, preciosa, que amo mucho y que dice, ay, no, yo no sé hasta cuándo, pero siempre vengo y le digo, mira, Señor, este es mi problema y este sigue siendo mi problema. Debemos de ser sinceros con el Señor, ¿sí? Él valora eso. Nosotros a veces nos abrimos el corazón con las personas y hablamos hasta de lo que no. Las mujeres somos dadas de decir hasta de qué color traemos la ropa, la ropa íntima, ¿verdad? Bueno, pues con el Señor seamos sinceros, ¿sí? Vengamos y seamos sinceras con Él. Dios odia que yo pretenda hacer algo que no soy, ¿sí? Cuidado con eso, porque Él es el que conoce nuestro corazón. Él sabe ya que lo que hay que dice, ¿verdad? Todavía no está la palabra en mi boca y he aquí que ya tú la sabes todo, tú la conoces, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos venir, Señor, pretendiendo que somos algo cuando no lo somos. Dios quiere toda la verdad, no la mitad de mi confesión, ¿sí? Toda la verdad. Que Él ya la conoce, sí, ya la conoce, pero Él quiere que nosotros le traigamos toda la verdad. A veces nada más queremos venir delante del Señor y confesarle la mitad, perdón, confesarle la mitad, pero el Señor conoce todo. Si nosotras ahora nos vamos dando cuenta que hay algo que no he querido rendirle al Señor, como dice su palabra, no endurezcamos más nuestro corazón. Hoy, veamos qué me ha traído a mí el estar aguardando ese sentimiento. ¿Qué me ha traído a mí el estar aguardando ciertos pensamientos? ¿Sí? ¿Qué me ha traído a mí el estarme dirigiendo con cierta conducta, el tomar ciertas actitudes? ¿Qué me ha traído a mí? ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a ver, ayer se recuerdan que veíamos que nosotros debemos de hacer lazos, ¿sí? No de romperlos. ¿Y yo recuerdo mi familia antes de conocer a Cristo? Unos tíos míos que se pelearon y hacían hasta como alarde de que había pasado un año más y ni uno ni el otro se habían hablado. O sea, era algo así como que, y te digo una cosa, esto es bien importante porque esto es algo que nosotros lo vamos a pasar de generación en generación. Si es verdad que cada uno de nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, sí lleva un gran peso la conducta aprendida en casa. Entonces, estos tíos hacían hasta como que alarde, y estoy hablando de hermana y hermano, hermanos de mi mamá, hijos de mi abuela con los que me crié. Para mí ellos eran como hermanos míos, sí, porque no me llevaban muchos años, pero hacían alarde ellos
cada fin de año en ese de que te abrazo porque es el fin de año. Y estos hacían alarde porque no se abrazaban, porque un año más, 10 años viviendo bajo el mismo techo, sin hablarse, sin dirigirse absolutamente para nada la palabra, ¿sí? Echándose piedras, como decimos, habladas, ¿sí? Y como que, y pensando que a ver quién era el más orgulloso, y como que el orgullo era algo de fuerza y valentía, de posición. Y pasan ciertas situaciones en casa en donde sí o sí se tienen que hablar, en donde se dan cuenta de todos los años que torpemente se pierden por el orgullo, en donde hacían mofa de eso. Cuando el evangelio llega a nuestra vida, a nuestro hogar, sí, ahí a nuestra casa, y mis tíos empiezan a darse cuenta de esto. Mis tíos, yo recuerdo que mi tío lloraba porque decía, ¿cuánto tiempo perdido de no convivir con mi hermana por este orgullo que tenía? ¿Sabes por qué? Porque el pecado te cierra, ¿sí? El pecado no te hace ver. Pero ¿qué cuando el Señor quita las escamas de tus ojos? ¿Qué vas a hacer? Y pues tristemente mi tía seguía en su posición. Y ya te estoy hablando de alguien que ya conocía de la palabra. Seguía en su posición, y no que porque mi tío había sido no sé qué, y que porque mi tío había sido no sé qué cosa. Y mi tío no, mi tío comprendió después de unos años que mi tía llega a comprender esto, porque, sabes, tú te puedes llegar a enfrentar con alguien que se dice creer y conocer a Dios. Y aquí es donde a mí me dan ganas de llorar, porque nos creemos conocer a Dios, pero realmente no le conocemos, porque el que le conoce hace lo que Él dice, ¿sí? El que le cree hace lo que Él dice en su palabra. Y si Él en su palabra, Él me está diciendo que yo debo de perdonar, de humillarme, de ser humilde, ¿verdad? A mí no me va a interesar lo que la otra persona diga o haga o deje de hacer. Pero es una tristeza que dentro del mismo pueblo del Señor podemos llegar a encontrar personas así. No. Y ese engaño que tenemos no, es que mejor guardo mi corazón. Cariño, eso no es guardar tu corazón. Guardar tu corazón es hacer lo que Él te dice, ¿sí? Perdón, es no hacer, ¿sí? Lo que su palabra nos habla. Eso es guardar tu corazón. Si él dice, quítate el enojo, ¿sabes cómo vas a guardar tu corazón? De que se llene de rencor, de amargura, quitándote el enojo. Quítate la amargura, quítate la ira, la gritería. Ahí es que yo voy a guardar mi corazón, ¿sí? El que me ama, dice su palabra, Cari Corona, gracias. El que me ama guarda mis mandamientos. Y hay gente que no hace esto. Entonces, es muy importante que nosotros miremos la condición de nuestro corazón. Que si vemos que dentro de mi corazón, en mi actitud, en mis pensamientos, hay cosas que no le agradan al Señor, que el Espíritu Santo nos mueva, ¿verdad? A venir como David, en humildad y reconocer, necesitamos el Señor nos limpie, ¿sí? Así que, mamá, el día de mañana vamos a ver la siguiente bienaventuranza. No se la pierdan para quienes están allí escuchando también. Esperemos que sea de gran bendición para sus vidas.